dijeron que hay un curso de Kolodenko, que es, ¿lo conoces? No. Me dijeron que hay un libro de Kolodenko pero es solo de, creo que solo de Bereshit. ¿Qué es Kolodenko? ¿Una editorial? No, un autor. Un autor. Que es como ¿Eyudí? que agarra cada palabra. ¿Eyudí? Sí. Sí, 100%. ¿Está bien? No sé si... Supongo que sí, que es latín, ¿no? Sí. Pero la de Shento no la has visto cómo traducen el Dimash. La de Shento, según una editorial se llama Shento. ¿Cómo traducen? Ahí, palabra por palabra, según lo estás diciendo. Sí, palabra por palabra. ¿Lo tienes? Bueno, ellos traducen así. La pronunciación. Es una traducción, ¿cómo le llaman a esa traducción? Vamos. ¿Cómo aprendo esto? Vamos, ¿comenzamos? Listo, preparados. Ya. Ahí está. Emitir en directo. Vamos. Bueno, acá estamos en Mahon Meir. Seguimos estudiando y profundizando. La Perashá es una Perashá muy grande, Perashat Vayera. Tema nuestro, Sedom Amorá. Analizando cuál fue el pecado exacto de estas personas, de este pueblo, y por qué vino el castigo tan drástico. Y también el diálogo entre Abraham y Hashem, que es muy interesante, 650, 640. Bueno, comienzo con un poco de humor. 4 chistecitos más. Dice así. Te amo, le dice. ¿Cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar. Eso es asma. Bueno, entonces te asmo. No. El médico me dijo que si cuido lo que como, no engordaré. Llevo 2 horas acariciando unas empanadas. Ojalá me funcione. ¿Está? Y 3 más, que las mujeres no se enojen, son chistes nada más. Cuando una mujer dice, ¿qué? ¿Qué? No es que está sorda, es que en su infinita misericordia te está dando la oportunidad de arrepentirte de lo que dijiste. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Y la última, discutir con una mujer es como ser arrestado. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Así que utiliza tu derecho a guardar silencio. Chiste, bueno. Nos reímos un poquito, gracias. El cable se me fue, sí, le damos batería a esto. Bueno. Estamos en la hojita. Se me trabó por poner esto. A veces cuando pones el cablecito. Ahí está. Estamos en la hojita. Tienen 180 y la anterior, 185. ¿Está bien? Paso a 185. Dijimos que, según Yeshayahu le dice a Israel, ¿por qué están pecando como Sedom y Amorá? Entonces yo digo, entonces lo que le está diciendo a Israel es como Sedom y Amorá. Y le dice, es una injusticia, hay mucha injusticia, mucha corrupción, no ayudan al desválido. Entiendo que eso era lo que había en Sedom y Amorá. Dijimos, aparentemente el pecado de Sedom y Amorá era del hombre al prójimo. Seguimos. Esto lo dice en... esto que voy a decir ahora está en los Teilim, los últimos 2 renglones antes. Salmos, capítulo 11, pasuk 5. Es obvio que se está refiriendo a la gente de Sedom y Amorá. Sedom y Amorá, hay que ver el contexto, ¿no? Y allí dice, el Eterno detesta al malvado y al que ama la injusticia. Hará llover fuego, azufre y un viento abrasador sobre ellos. Fuego y azufre, ¿dónde fue? ¿Quién tuvo este castigo? Sedom y Amorá. Está claro que está parafraseando y está diciendo a Israel que está actuando mal. De este versículo vemos que el pecado de la gente de Sedom y Amorá era que eran injustos. ¿Ven que dijo? El que ama la injusticia está muy mal. Y malvados. Y es por eso que sobre estas 2 ciudades hizo llover fuego y azufre. ¿Está bien hasta acá? Entonces hasta ahora nos mantenemos en injusticia, ¿no? Injusticia, corrupción. Génesis 13, fácil para acordarse. 13. Cuando Lot se separa de Abraham, ya la Torá nos advierte que los habitantes de Sedom y Amorá eran gente malvada y además pecadores ante Hashem. ¿Se acuerdan cuando Lot dice, qué lugar querés?
Entonces Lot ve la comarca la semana pasada, le gustó, es la parte del Jardín, que era muy lindo, no, como el Ganeden, como el paraíso. Dice, y la gente de Sodoma y Gomorra era malvada y pecadores ante Hashem. Ya ahí lo acentúa. O sea que ya me está diciendo que cuando Lot elige esas ciudades para vivir, ya la gente era muy malvada. Entiendo que malvada se refiere a del hombre al prójimo. ¿Hasta qué podríamos deducir que el gran pecado de estas ciudades era que eran malvados e injustos? Pero si analizamos más adelante cuando los ángeles van a la casa de Lot, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando los ángeles van a la casa de Lot? Viene la gente y le dice, sáquenlos que los queremos conocer. Conocer, bueno, todos raros eran. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice Lot? ¿Se acuerdan? Saca a sus hijas. Lot dice, tomen a mis hijas. También Lot está medio... Vamos a ver. Pero si analizamos más adelante cuando los ángeles van a la casa de Lot, vemos que allí, además de la maldad de esa gente, que ni siquiera quería hospedar invitados, ¿no? Porque ¿por qué se enojó con Lot? Porque tenía invitados. Se agrega el tema de la perversión sexual. Otro tema que hay en Sodoma y Gomorra. Perversión sexual. Pues pretenden violar a los invitados y nos detalla que no se trataba de un pequeño grupo de inadaptados sociales, sino que estaban todos, ¿cómo dice ahí el pasuk? Desde los ancianos hasta los más jóvenes. ¡Wow! Estaban todos. ¿Para qué me dice el pasuk ahí? Desde los ancianos hasta los más jóvenes. Habían todas las edades. Exigiéndole a Lot que los saque para que puedan abusar de ellos. Es decir, ahora se agrega a la maldad e injusticia el tema de la depravación sexual generalizada. ¿Lo vimos en Noaj también eso? ¿Cuándo? ¿Se acuerdan un versículo en Noaj? Y los hijos de los jueces tomaron a las mujeres de los hombres porque les gustaban a todos. ¿Se acuerdan? Sí. Que dijimos, no era hijo de Malahim, eran hijos de los líderes que tenían que dar el ejemplo de los poderosos. Tomaban a las mujeres que querían. O sea, a la fuerza. Tomaban a las mujeres que querían a la fuerza. O sea que no habitaba alguien humilde porque abusaban de él. No podía habitar alguien humilde dentro de su don porque... Exactamente. Muy bien, es verdad. Así, o sea, ahí hay una gran injusticia porque la persona que... Si habría alguna persona buena, enseguida todos lo maltratan, lo matan, no queda nada. Entonces, eso puede ser eso que el clamor de la ciudad sube a Hashem. ¿Vieron que hay un paso que dice, voy a ver si es tan así? Eso también hay que analizar después, porque Dios sabe todo, que voy a ver si es así. Bueno, el pasaje ese viene a decir que van a bajar los malajim, y en ese episodio vamos a demostrar en qué nivel espiritual está Sodoma y Gomorra. Está bueno el pirush, si lo agarraron rápidamente. Porque Dios no baja ni sube. Entonces, ¿qué? Voy a bajar a ver qué pasa, si Dios ya sabe todo. No, voy a enviar a ciertas personas, que son esos malajim, que hay que entender quiénes son también, otra clase, que hicimos. Si pueden verla en YouTube, analizamos quiénes son los malajim. A lo mejor vemos... Bueno, sigo. A pesar de toda la maldad de estas personas, Dios no actúa sino porque el clamor de esa gente llega hasta los cielos. Ahí dice el pasuk. Cuando el clamor de la gente llegó hasta los cielos. Las personas claman cuando están sufriendo a causa de la injusticia. Es decir, puede ocurrir el caso de que a pesar de que la sociedad es injusta y se cometen maldades, digamos que hay muchas maldades, ¿está bien? La gente no se queja y viven acostumbrados a ello. Aprenden a manejarse y moverse bajo esas reglas. Llegado el caso, cada individuo sabe poner en práctica ciertas artimañas, mentiras, maldades, para poder lograr reparar el daño que le causaron o para alcanzar sus metas personales. Interesante esto, ¿eh? ¿Qué pasa si la sociedad completamente es corrupta, pero se entienden entre ellos? Son todos corruptos, pero no hay alguien que sufre. O cada uno, ¿está bien? La pregunta es si Dios intervendría. ¿Entienden? Acá, ¿cómo dice el versículo? ¿Cuándo Dios intervino? Cuando subió el clamor. Si sube el clamor es que ahí hay una gran injusticia y hay alguien que está sufriendo. Si nadie está sufriendo, porque todos se arreglan en la corrupción, puede ser, no estoy hipotético, yo estoy analizando cómo Dios maneja el mundo, ¿está bien? Puede ser que ahí Dios no intervenga, pero en el momento que hay alguien que sufre, y no puede ser, ahí Dios interviene. Interesante, ¿no? Que Hashem escucha el llanto de la mujer. Exactamente, Dios escucha el llanto de los necesitados, o del huérfano, o de la viuda. Y si va a ser así, dice Dios, la voy a escuchar y voy a intervenir. Entonces, ¿pero qué entiendo de ahí? Que hay alguien que clama. O sea, ¿entendieron? Digamos que son todos corruptos y no hay nadie, y todos se matan entre ellos, pero no hay nadie que clama, no hay nada.
no sé si Dios intervendría. Acá vemos que sí, hubo algo así y por eso Dios intervino. ¿Está bien? Muy bien. En este caso Dios no interviene en forma clara y descubierta. ¿Cómo interviene Dios, Pues entre ellos se arreglan y pueden convivir así. Pero cuando hay gente que es víctima de la situación y no la tolera, se niega a degradarse y poner en práctica artimañas y engaños, no se acostumbra a ese régimen, sufre y clama por ellos a Dios, entonces Dios interviene, tal como ocurrió en Sodoma y Gomorra. ¿Se entendió? Según esto, cuando hay una gran injusticia y mucho tiempo y es muy corrupta la sociedad, Dios interviene. No existe que Dios no interviene, ¿entendieron? La prueba de este accionar de Dios la encontramos en la Torá, cuando nos encomienda no oprimir a la viuda, al huérfano, ni al pobre, el puesto que dijiste recién. Pues si ellos claman a Dios, Él los escuchará, porque Hashem es misericordioso. Otro pasuk. Shemot, capítulo 3, pasuk 7, en donde dice que Dios escuchó el clamor del sufrimiento de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan? Esto lo traemos en Pesaj. Dios escuchó el clamor de Am Israel. O sea, hubo clamor. Todos dicen ahí, ¿por qué Dios no intervino antes en el tema de Egipto? Porque todavía no vimos que Am Israel clamó. Cuando dice que Am Israel clamó, dice que Dios escuchó, recordó el pacto e intervino. Dios no se olvida de nada. Pero hacía falta que Am Israel haga algo. Cuando Am Israel hizo algo, Dios intervino. ¿Se entendió? La otra vez estuvimos analizando el tema del holocausto. Acá sería pregunta, ¿no? Buena pregunta. O sea, porque uno diría, y acá fue una gran injusticia, murieron un montón de personas. Y la famosa pregunta, ¿dónde estuvo Dios? ¿No? Está bien. Ahora, sin entrar, de verdad, es pregunta, ¿está bien? Pero en primer lugar, Dios no hizo los campos de concentración. Los campos de concentración lo hicieron las personas. En segundo lugar, ¿qué diga? Al fin y al cabo, la mayoría de Israel se salvó o no se salvó. 2/3 de Israel, o sea, querían aniquilar a todo Israel, ¿no? Pero Baruch Hashem, 2/3 de Israel se salvaron. Entonces también hay que ver cómo terminó la cosa, ¿no? ¿Entienden? Al fin y al cabo, Israel se salvó. Israel no desapareció. Dios prometió que Israel nunca va a desaparecer. ¿Está claro? Entonces, o sea, si en algún momento se para la guerra y después empiezan a perder, podés decir que hay cierta intervención, ¿entienden? La pregunta es ¿qué significa intervención? Cuando las fuerzas aliadas le ganan a los nazis, es verdad que hay libre albedrío, pero la pregunta es ¿qué llamas intervención de Dios? ¿Entienden? También hay. Baruch Hashem, Am Israel se salvó. ¿Está relacionado también con el clamor? No, pero yo entiendo que ahí hubo clamor todo el tiempo. Desde el momento que empezaron los campos de concentración hay clamor, ¿no? Entonces ahí sería pregunta. Claro, hay clamor y ¿por qué Dios todavía no interviene? Esa sería la pregunta. No dije que tenga respuesta. Yo nada más quise decir que no digan no intervino en la salvación. ¿Por qué? Si vas a decir, ¿por qué Dios para? Al fin y al cabo nos salvamos. Estamos existiendo. Volvimos a la tierra de Israel. Estamos acá estudiando acá en una yeshiva, ¿no? Bueno, no triunfaron ellos. Am Israel existe. Sigo. Ellos sí se destruyeron. Más sin embargo, ellos sí se destruyeron. Ellos sí, ellos perdieron. Sí. Generación. Exacto. Está bien, igual. Sí. Está bien. No, lo relaciona con los nazis. Seguimos. También en Génesis 21:17, a ver dice que Dios escuchó la voz del joven Ismael que lloraba. Esa es nuestra perashá. Y en nuestro propio párrafo, ¿entienden? ¿Se acuerdan que dice? Y Dios, ayer Ayusham, escuchó el clamor de Ismael. Era un niño que está sufriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Dios enseguida? Intervino y le reveló a Agar donde había agua para que le dé agua. ¿Está bien? Y en nuestro propio párrafo dice, el clamor de Sodoma y Gomorra que llega hasta mí es tremendo. Si realmente es como el clamor que ellos claman, entonces lo destruiré. ¿Ven? Si es exacto, como está pidiendo, y es así, entonces Hashem va a tomar. También los ángeles le dicen a Lot, pues destruiremos nosotros este lugar, pues es enorme su clamor ante Dios. ¿Entendieron lo que trajimos? Trajimos 4 lugares que vemos que es importante el tema del clamor, de pedir a Dios. Y que ahí aparentemente Dios tiene más intervención. O sea, cuando hay tefila, hay más intervención de Dios. Pero Dios espera que el ser humano pida. ¿Está bien? Muy bien. En conclusión, vemos que si existe una gran injusticia o maldad entre el hombre y el prójimo y clama, entonces Dios interviene. ¿Están de acuerdo con la conclusión?
Sacamos conclusiones de los pesukim. ¿Están de acuerdo? Vimos que había gran injusticia, sí. Corrupción, sí. Después vimos que estaba el segundo punto, que haya clamor. Sí. Y después vimos que Dios interviene. Entonces, ¿qué conclusión tengo? Que si pasa A y pasa B, normalmente Dios interviene. ¿Está bien? ¿Cómo sacamos cómo Dios maneja el mundo? Estamos estudiando cómo Dios maneja el mundo. Bueno, no digo que siempre es fácil ver los puntos, pero puntos generales. Bueno. También interviene cuando se comete asesinato, idolatría y relaciones sexuales prohibidas. Las tres juntas. Estas son cosas que tienen que ver entre el hombre y Dios. Entre el hombre y su prójimo, Dios interviene cuando la gente se dirige a Dios suplicando. Pero cuando se trata entre el hombre y Dios... Esperen, ¿qué pasa si están los tres pecados capitales? ¿Qué dice la Guemará? ¿Que por qué vino la destrucción del primer templo? Porque había asesinato, incesto, idolatría. Entonces, ¿qué está diciendo ahí la Guemará? Que si están esos tres pecados muy grandes en una sociedad, caput, se viene el castigo. ¿Está claro? ¿Está bien? O sea que también puedo ver otras posibilidades. Que haya intervención total de Dios ante tales pecados grandes, ¿no? Idolatría y asesinato, de lo peor. En el diluvio, a ver, si bien se trataba de una falta entre el hombre y su prójimo, vemos que no hubo clamor. A ver, buena pregunta. Ahí no hay ningún paso que hubo clamor, pero Dios intervino. ¿Entendieron la pregunta? Entonces, ¿cómo es? ¿Hay una posibilidad así también? Y no obstante, Dios interviene. La explicación en que en el diluvio, si analizamos los versículos, veremos que son mucho más enfáticos. A ver, más que lo de Sodoma y Gomorra. Todos sus actos eran completamente malos y toda la humanidad se hubiera desviado. Eso lo vimos en Sodoma y Gomorra. ¿Hay un pasuk así en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra dice que hay mucha corrupción y mucha maldad. Pero no hay, acá en Noajes, toda la humanidad es todo malo en las acciones, en las intenciones y en los pensamientos. Bueno, si hay algo así, veo que Dios también viene. ¿Entendieron la conclusión? El pasuk es contundente ahí en Noaj. Tampoco eran tantos y destruyó el mundo, digamos, hay diferencia. O sea... Pero fue más fuerte el castigo. Sí. Por eso, entonces hay un nivel de que Dios... Menos gente también acá. No sé cuánta gente había, ¿no sabes? No por la cantidad en sí, sino porque, suponete, cualquier cosa, digo, hay 200 personas, pero 10 acá, 10 acá, 10 acá, 10 acá, son distintas, se comportan de distintas maneras, entonces, digamos, no va a Yema a castigar a todas. Vos sé que es diferente si hay muchos lugares que si están todos más juntos. Bueno. Mi abogado fue selectivo, fue esta ciudad. Por eso, porque después voy a destruir el mundo. No, porque no está todo el mundo corrupto. Pero digo, bueno, es una situación distinta. Ya sé, pero la pregunta era esta: si nosotros sacamos la conclusión que si del hombre al hombre, el hombre al prójimo es corrupto, ¿está bien? Y hay clamor, Dios interviene. Bueno, entonces yo digo, en el diluvio lo mismo, pero en el diluvio no hay ningún pasuk, llegó el clamor. Entonces hay otra posibilidad, hay una posibilidad que la corrupción sea total y Dios intervenga, sin clamor. Porque ahí no dice que hubo clamor y Dios intervino. Sí, pero la diferencia es que ahí los pesuquín que hablan de cuánto es la corrupción es más fuerte de la que dice acá en Sodoma y Gomorra. O sea, el pasuk que habla del pecado no es el mismo que habla acá. No, entonces yo puedo sacar una conclusión. Si la corrupción es total de todos, en todos los sentidos, en todos los campos, no hace falta clamor y Dios ya interviene. Chacata. Ahora, si la corrupción es muy grande, pero no es total, depende. No dije que no hay ningún pensamiento bueno. Sí, pero hay mucho sufrimiento y hay mucho clamor. Dios interviene. Yo estoy sacando conclusiones de cómo Dios maneja el mundo según las circunstancias. ¿Entendieron? Lo que hay que eso está bien. Bueno, sigo. Es decir, que cuando todo el mundo está mal, entonces no hace falta el clamor. Dios actúa porque toda la humanidad está mal. Y no hay posibilidad de que florezca algo sano. ¿Por qué? Porque estaba todo malo. Es lo que dice en el único que era bueno era Noaj. Y por eso Noaj se salva. Entonces obra para darte un corte y dar la posibilidad de que comience la segunda hoja ahora. De que comience una sociedad sana. ¿Entendieron? Tiene sentido. Igual es verdad que en Sodoma y Gomorra sería parecido, pero en chiquito. En otras palabras, tenemos dos casos. Un caso de toda la humanidad entera y un caso de una ciudad. ¿Se acuerdan de un caso parecido que iba a pasar que una ciudad entera, otro pueblo entero se iba a destruir, pero al final dice no te Teshuvá? Nínive se iba a destruir Dios, pero hicieron Teshuvá. Entonces se salvaron. O sea que iba a ser algo como Sodoma y Gomorra. No sé qué tipo de castigo iba a tener, pero Dios iba a destruir la ciudad. Y ahí vemos que Nínive también el pecado era del hombre al prójimo. Interesante, ¿eh? Interesante eso, que siempre es del hombre al prójimo. Como que Dios es más tolerante cuando es con respecto a él.
Pero cuando respeto entre ustedes, no. Ustedes se me llevan bien o se me llevan bien. Acá no. Acá no, acá está. O sea, por un lado es misericordioso, porque si es contra Dios, está bien. Como que lo deja pasar. Lo que iba a decir que es interesante, digamos, este gris, entre comillas, esta cosa intermedia, se ve en Lot, porque recién estaba leyendo que que Lot no es que dice directamente, bueno, te vamos a salvar, bueno, dale, sálveme, no. Está bien. Agarrando de la mano. Sí, vamos, es perfecto. Y dice encima, le dicen, para que no te mueras, anda, van a destruir la ciudad, para que no te mueras, anda a este lugar. Y él dice, bueno, pero acá hay una ciudad chica. Está bien. Como que ni siquiera hace exactamente en otra palabra, ese gris de cómo es Lot es lo que queremos analizar cómo Dios manejó el Pérez. Todavía no lo quise decir. Ahora viene el Hidush. En cambio, cuando se trata de una ciudad... Primero termina este tema. Cuando se trata de una ciudad específica, si no hay clamor, no actúa, pues a pesar que en esa... Dios no interviene, eso no actúa, pues a pesar que en esa ciudad sean muy malos, habrá otras ciudades que haya gente buena. Entonces, eso es lo que quisiste decir a lo mejor antes. Entonces, si cabe la posibilidad de que haya gente justa en el mundo, entonces todavía no viene la destrucción total, ¿entendieron? ¿Qué fue lo que los llevó a la gente de Sodoma y Gomorra a caer tan bajo? ¿Por qué eran tan bajos, tan egocéntricos, tan materiales? ¿Qué los llevó a pecar? Esto. En Yehezkel 16:49 dice, este fue el error de Sedom, soberbia, abundancia de pan y tranquilidad. Pero no ayudaron al pobre y al desprotegido. Se llenaron de orgullo y han obrado inmundicias delante mío. Está bueno este pasú de Yehezkel, ¿no? Nos trae interesante lo que pasa ahí. O sea, tenían mucho, pero nunca ayudaban a nadie. Eso Dios no lo tolera. Porque ¿quién te dio esa abundancia? Dios te la dio. ¿Y vos qué haces con esa abundancia? Al contrario, si alguien tiene invitados, como Lot, lo castigas. Es anti-Gesed. Gesed es ayudar. Y ellos castigan al que hace Gesed. ¿Y de dónde viene esa soberbia? Eso de tanto que tienen. Eran muy, muy materialistas. ¿Se acuerdan que dijo que era como el Gan Eden? Como el paraíso, o sea que era un lugar muy fértil, muy fructífero. También la Torá nos describe que todo el territorio de Sodoma y Gomorra era muy bonito y fértil, como el jardín de Dios. Este pasú también dijimos que es muy interesante. ¿Sacan alguna conclusión interesante de cómo el jardín de Dios? Acá sale algo muy interesante, ¿eh? Hay quienes quieren decir que el Gan Eden no existió, que es metafórico, que nunca existió. Entonces, ¿cómo dice el pasú como el jardín de Hashem? ¿Entendieron? Que no es metafórico. Existió el Gan Eden. Que ahora no sepamos dónde queda es otro tema. Pero existió el Gan Eden. Está la explicación simbólica y profunda del alma, perfecto. Pero a nivel literal, ¿existió un lugar así? Con muchos frutos. ¿Sí? Dice, ¿cómo? Si no, esto que dice, ¿cómo el jardín de Dios? ¿Qué jardín de Dios si no existe el jardín de Dios? ¿Cómo el jardín de Dios? Entre paréntesis fue lo que dije. Para los que quieren decir que el jardín de Dios no existió. Acá, no cauto. Precisamente, eso fue lo que los destruyó. Pues les trajo mucha soberbia. Es decir, Dios les otorgó todo lo mejor. Tranquilidad, abundancia. Y el objetivo de todo ello era para que puedan alcanzar la perfección del ser humano. Pero ellos no solo que no se dedicaron a las cuestiones elevadas espirituales, crecimiento interior, sino que además se pervirtieron, es decir, lo utilizaron para hacer lo contrario del objetivo de Dios, o sea, lo contrario del bien, maldad, injusticia, perversión. Es por eso que Dios destruye todo, lo convierte en un valle de sal. ¿Qué tenemos ahí ahora? El mar muerto. Lo que antes era un mar de vida y abundancia, ahora es un mar muerto, desolado, pues un lugar así no merece que haya nada. Y de esta manera se convierte en un ejemplo para todos los seres humanos. Bueno, ahora voy al tema del diálogo. Abraham quiere saber cómo actúa Dios. 3 preguntas tiene Abraham. Miren qué interesantes las conclusiones ahora. 1. ¿Acaso es posible que el castigo de los malvados alcance también al justo y que sea destruido junto con los malvados? ¿Se entendió la primera pregunta? Pregunta de Abraham es, ¿puede ser que un tzadik caiga con el castigo del malvado o no? Porque él es tzadik. Segunda pregunta. Si hay 50 justos, ¿no se puede perdonar a toda la ciudad? ¿Entendieron la diferencia con la primera? En la primera preguntó si puede ser que un tzadik caiga. En la segunda preguntó, si hay un número mínimo, ¿puede ser que ese número mínimo salve a todos? ¿Entendió la pregunta? No es lo mismo, es que se salve el malvado por el tzadik. La otra es si puede ser que el tzadik caiga con el malvado. Y la tercera pregunta, ¿cómo funciona la providencia? Es imposible que no haya justicia. ¿Ven? Está bueno, ¿no? El desglose del texto.
Hay tres preguntas filosóficas de cómo Dios maneja el mundo. Bueno. De la respuesta que Dios le da a Abraham, vamos a aprender cómo es la justicia y la equidad de Dios. Vamos a ver. ¿A qué número mínimo llegó? 10. O sea que si hay 50 se salvaban. Sí, si hay 40, sí. Si hay hasta 10. Bueno. Si hay 10 justos en toda la región, entonces no destruye a toda la zona. Es decir, no mata a todos y convierte la zona en un desierto. ¿Qué aprendo de aquí? Si hay 10 se salvan todos. No, si hay 10 no se destruye la ciudad. ¿Qué aprendo de Dios? ¿Justicia o misericordia? Rahamim. Acá aprendo misericordia. Esto es misericordia porque por esos 10 se salva toda la comarca. ¿Está bien? Muy bien. Se salva que no la destruyan. Ahora habría que ver. ¿Y tampoco podría venir ningún castigo? Eso no dijo, ¿no? Dice el pasuk que se salva de que venga una destrucción total. También, esto también hay que explicar. Puede ser que no le, el castigo que merecerían es destrucción total, pero le manda un castigo menor, una enfermedad. Ah, bueno, fue menor el castigo. Y también, sobre todo, Zehut. Mérito. Porque si leemos bien, sí. Bueno, no sé, será discutible, no sé, pero hay que ver si hasta Lot, por su propio mérito, también por el mérito de Abraham. Eso quiero ver, espera, te me adelantás. Sí. Y también, vamos a ver. O sea, por el mérito de que hay 50 justos. Tenemos que analizar si Lot se salvó por Lot o no, eso tenemos que ver, si Lot era tzadik o no, y si existe que un tzadik caiga con los malvados. Todavía no contesté. Voy a sacar conclusiones de los versículos, ¿entendieron? Tienen como el desglose es sacar conclusiones de lo que, o sea, hasta ahora la conclusión fue del versículo, ¿entendieron? El versículo dijo, si hay 10, la comarca no se destruye. ¿Qué aprendí? Entonces que si tenemos en un lugar 10 tzadikim, no viene destrucción total. Eso sí, eso es absoluto, ya lo aprendí de la Torah. Aprendí cómo Dios maneja el mundo, todavía no entendí por qué Dios salvan a todos, pero no existe en una ciudad que hayan 10 tzadikim y que venga una destrucción a la ciudad. No existe eso, eso es lo que aprendí sino que estoy aprendiendo del versículo. ¿Entendieron? Es lo que le dijo Dios a Abraham. Si hay 10, se salvan. O sea, ¿está bien? Eso es imposible. De lo que Dios le responde a Abraham, no podemos deducir en forma tajante que si hay menos de 10 justos, entonces es posible que el justo caiga a causa de los malvados. Buena pregunta ahora. Entonces si hay 9, no se salva. No se salvan todos. Pero ¿qué le pasa a esos 9? O a esos 7, o a ese 2, o a 2 o 1. ¿Entiendes la pregunta? Decimos acá, todavía no puedo deducir que seguro cae con el malvado. Vamos de a poquito. Pues puede haber otras variables. A ver cuál. Y Ezequiel, este pasuk también es bueno, 14, 13, 14. Cuando una tierra peca contra mí, desobedeciéndome, y yo extiendo mi mano sobre ella, miren lo que dice acá, si se hallan en esa ciudad justos como Noah, Daniel y Job, solo ellos por su justicia salvarán sus propias vidas. ¿Qué aprendo de este pasuk? El pasuk me dice así, es una corrupción total y ahí hay un tzadik como Daniel. Daniel se salva. Es lo que dice acá el pasuk, ¿no? De este pasuk puedo aprender entonces que si hay 3 o hay 1, ¿siempre se salva? ¿Siempre? ¿Qué dijo el pasuk? El mismo nivel de Noah, Job o Daniel. Entonces ahora ya aprendo algo nuevo. ¿Qué aprendo algo nuevo? Hay 3. Que si es Noah o Daniel, si es en el nivel de Noah, se salva. Si no es en el nivel de Noah, ¿qué aprendo? Que aparente no se salva. Pero miren qué interesante. No merece el castigo totalmente, pero tampoco es un tzadik total. Entonces puede ser que caiga con el pecado de los malvados. ¿Entienden la conclusión? A ver, seguimos. De aquí vemos que a pesar de que hay menos de 10, los justos que están en la ciudad, que será aniquilada, no son destruidos justo con los malvados, Noah, Daniel y yo, sino que solo ellos, a causa de su justicia, se salvan y los malvados mueren. ¿Está bien hasta acá? ¿Están de acuerdo con la conclusión? Yo tengo una duda. Sí. Cuando dice Noah, Daniel y yo... ¿Cómo ellos? En el nivel de ellos, en el nivel de tzadik de ellos. Nivel separado de cada uno, porque Noah tenía un nivel... Sí, pero son digamos que hay tzadik, vamos a decirlo, en hebreo sería tzadik gamur, pero tzadik gamur también hay niveles. Digamos, hay tzadik de 9 puntos a 10 y hay tzadik de un 7, un 6. Un tzadik de 7, 6 no se salva. Un tzadik de un 9, de un 10 se salva. ¿Entendieron? O sea que si viene una destrucción total, para que tengas una protección total tenés que estar en un nivel, como el ejemplo de Abraham Avinu. Lo tiraron al fuego y no se quemó.
Bueno, o los amigos de Daniel, los tiran al fuego y no se queman. O Daniel, que el león no se lo come. Pero eso porque estás en el nivel de Daniel. A lo mejor si estamos en un nivel tzadik, no malvado, pero tampoco no son malvados, pero tampoco sos wow. A lo mejor sí. ¿Entendieron la conclusión? Por otro lado vemos, esto es lo que dijiste vos de Lot, a ver. Que los ángeles le dicen a Lot que si no se va de la ciudad, entonces es factible que él sea destruido por el pecado de la ciudad. Presta atención. Si Lot no se va de la ciudad, él es destruido por el pecado de la ciudad. ¿Lot tiene el pecado de la ciudad? ¿Lot es pecador como en la ciudad? No es pecador como en la ciudad. Tampoco digo que sea wow, pero no es pecador como en la ciudad. ¿Está mal bien? Entonces, si Lot no se va de la ciudad, muere. ¿Por qué? Por el pecado de la ciudad. Entonces, ¿qué veo aquí? Que existe la posibilidad. Existe la posibilidad que yo no merezca el castigo total. ¿Está bien? Pero por estar viviendo en ese lugar, caigo. ¿Entendés la conclusión? Por estar viviendo en ese lugar. Porque estoy expuesto. ¿Por qué estoy expuesto? Porque toda esa sociedad es corrupta. Y en una sociedad corrupta estás expuesto. No, pero yo no me lo merezco. No te lo mereces. Sos Daniel, sos Job, sos Noah. No me fijas tanto. Bueno. También está el sentido común de una cosa es un día, 2 días, pero si vos estás mucho tiempo en un lugar, entonces... No, pero él te dice, pero yo no me contagié. Pero también es que no ves nada, o sea, como... Está bien, pero te pregunta, ¿qué vas a decir? En otra palabra, ¿Sos ciego? en otra palabra, ¿dónde está la culpa? No tiene el pecado de la ciudad, pero ¿cuál es su culpabilidad? La indiferencia, o quedarte ahí, o los cambiás y los mejorás, pero decís, no, pero no puedo. Bueno, entonces ¿por qué te quedás viviendo ahí? Claro. Entonces tenés culpabilidad. Pero él podría decir, pero yo sé que no merezco el castigo. Sí, pero si le viene... Es tan grave lo que es tan grave lo que pasa ahí, que va a mandar un terremoto, y bueno, vos en el terremoto caíste igual, ¿entiendes? No, tiré una por decir. No, está bien, no. O sea, si vendría un castigo celestial, y vos estás en el lugar, tenés la probabilidad de desaparecer también. ¿Entendieron? Entonces a lo mejor hay una respuesta, la pregunta es porque Abraham que preguntó, ¿puede ser que el tzadik caiga con el malvado? ¿Se acuerdan la pregunta? Entonces, la respuesta sería, ¿a qué nivel de tzadik estamos hablando? Si estamos hablando de nivel de tzadik gamur, de tzadik completo, no cae, como Noah, como Job, no caen con el malvado. Si estamos hablando de una tzadik, ¿en qué definición? Que tiene más acciones buenas que malas, pero no es que es wow. ¿Y te quedás ahí? Entiendo del versículo que le dice, salí de ahí porque si no vas a caer, que podés caer. ¿Está buena la deducción del pasuk? Buenísima la deducción del pasuk. Pues allí dijimos que los justos se salvan a causa de su propia justicia. Esperen, ¿dónde está? Aparentemente esto contradice lo dicho ni Ezequiel. Esperen, preguntamos. Recién acabo de decir que si el tzadik se salva. Y acá estoy diciendo que si Lot se queda, se muere. Esto contradice lo que dijo ni Ezequiel. Pues allí dijimos que los justos se salvan a causa de su propia justicia. Aunque sea que no hayan 10. Pero la respuesta va a ser que una cosa es Lot y otra... Bueno, ahora contesta. Para poder responder a esta aparente contradicción, debemos ser precisos y fieles al texto. Debemos decir que la regla para que los buenos se salven, si son menos de 10, es siempre, y cuando sean justos, completos. Es lo que dice Tzadik Gamur. Aquellos que están en el nivel de Noah, de Daniel y Job, obviamente, se salvan. Obviamente Lot no está en ese nivel. Es por eso que debe marcharse, pues si se queda puede ser destruido junto con el castigo de la ciudad. ¿Están de acuerdo con la conclusión? Es bueno. ¿Por qué si hay 10 justos, toda la comarca se salva? Ahora tenemos que analizar esto. ¿Por qué Dios maneja el mundo así? De que si hay 10 se salvan. ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué 10 salvan a todos? ¿Qué hay en el 10? En 10 tzadikim. ¿El número en la pregunta? O... No, en alguna idea que esa idea hace que merezcan salvarse todos. La fuerza de influenciar. La fuerza de influenciar es una posibilidad. Si hay 10 tenés un minyan de tzadikim. Un minyan de tzadikim tiene mucha fuerza. Puede darte vuelta a la ciudad. Si puede darte vuelta a la ciudad, entonces no merecería la ciudad ser destruida. Correcto. Porque todavía hay poder darle de vuelta. ¿Entendieron la respuesta? Y porque otra cosa también, que pueden abrir un Beit Knesset. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hay Minyan! Sí, si hay Minyan, no vamos a destruir una ciudad que tiene Minyan. Está bien. Leo, ¿por qué si hay 10 justos toda la comarca se salva? Una posibilidad es que el mérito de estos 10 justos pesa más que los pecados de los malvados de la comarca. ¿Está bien? Posibilidad una. Hay un montón de pecados, pero acá tenés 10 justos. Y en la balanza, 10 justos pesan más. Entonces, no tiene por qué venir la destrucción. Una respuesta. Segunda respuesta.
Otra opción es que si en esa comarca hay 10 individuos íntegros, eso nos demuestra que no es del todo mala esa sociedad, pues de ella han podido surgir 10 personas buenas. ¿Está buena? ¿Entendieron? Espera, es corrupta completamente, merece la destrucción. Pará, en esa ciudad hay 10 justos, ¿no? Bueno, entonces, no es que está todo mal, ahí hay 10 justos, entonces no tiene por qué ser destruida. ¿Entendieron? O sea, la respuesta 2 dice, hay mérito en la ciudad. ¿Cuál es el mérito? Los 10 justos. Es un producto de ella. Está. Tercer punto. También puede ser que estos 10 justos puedan influenciar en la comarca e ir mejorando todos los demás. Tercera respuesta posible. 3 respuestas. Si no hay 10, entonces esas personas correctas lentamente se irán contaminando con los demás de la comarca, tal como le ocurrió a las demás hijas de Lot, que estaban casadas, vieron que se burlaron y se quedaron ahí y se murieron. En donde vemos que los propios yernos de Lot se reían de él y no se escaparon junto con él. ¿Por qué Lot se salva? A la pregunta, ¿por qué Lot se salvó? Posibilidades. Una, Lot hace un esfuerzo. Vemos que él tiene hospitalidad, recibe a los ángeles, se pone en peligro para salvarlos. ¿Eso lo vimos? ¿Vimos cierto mérito en Lot o no? ¿O todo desastre? Vemos mérito. Se arriesgó la vida y los invitó. Hizo todo en silencio, que nadie diga nada para que no lo agarren, pero por lo menos los invitó. Ellos se querían quedar afuera. Dijo, no, vengan a casa, vengan a casa. Corriendo el riesgo, porque en ese lugar está prohibido tener invitados. Vemos que los vienen a matar después. O a violarlos y matarlos. No sé qué quieren hacer. La familia de Lot también se salva. ¿Por qué se salva la familia? Porque si ellos mueren, puede ser, eso también haría sufrir a Lot. Yo no sé si hay sejut en las hijas de Lot. Pero las hijas de Lot se salvarían un poco por Lot. Pero esto más que justicia es misericordia. En el versículo 19-29, la Torah dice textualmente que Dios, miren el pasuk este. Y Dios recordó a Abraham y rescató a Lot. Es al final. ¿Qué dice ese pasuk? Ese pasuk me está diciendo que Dios lo salvó a Lot por Abraham, no por Lot. O sea, también Abraham va a sufrir si Lot, ¿está bien? Entonces, tanto es la protección de Abraham, que Dios tiene a Abraham, que la influencia va inclusive para salvar a Lot. Puede ser acá que Lot no tiene tanto mérito, es por Abraham. También esto es misericordia. La bondad divina se pone de manifiesto, pues a pesar que Lot se atrasa, ¿se acuerdan? Lot se atrasa y viene los ángeles, vení. Se quedó agarrando los dólares, no sé, vamos, te vas a morir. Y lo agarran. Si él se atrasa, que se jorobe, ¿no? Sigue la ayuda. Los ángeles no comienzan a destruir. Miren lo que dice. Los ángeles no dicen, no podemos comenzar a destruir la ciudad hasta que salgas. Fíjense, hasta cómo. Y lo toman de la mano para sacarlo. No solamente eso, sino que además él le dice, no, pero yo tengo miedo. Y digo, quiero ir más a ciudad. Y dice, bueno, se va a salvar Zoar. O sea que Zoar se va a salvar porque Lot quiere vivir en esa ciudad. Miren todo esto. Y todo esto por Abraham. Se salvan a causa de Lot o a causa de Abraham que se salva a Lot. Esperen, ¿qué aprendimos con esto? ¿Se acuerdan que queríamos aprender? ¿Por qué Dios le quiere decir esto a Abraham? Porque Dios quiere enseñarle a Abraham. Tzedaká u Mishpat. Entonces yo quiero entender, en el episodio de Sodoma y Gomorra, ¿dónde aprendí Tzedaká y dónde aprendí Mishpat? El que le vino el castigo a esta ciudad, que si hay una sociedad completamente corrupta y hay clamor, castigo. ¿Eso cómo se llama? Mishpat. ¿Dónde aprendí Tzedaká en todo este episodio? ¿Cómo Tzedaká? Si habían 10 se salvaban todos. Lot al final se salvó. Inclusive gracias a Abraham o gracias a Lot. En eso que aprendí, misericordia de Hashem. Tzedaká. Entonces Dios le enseñó a Abraham Tzedaká y Mishpat. ¿Entendieron? Claro, perdón. Y también me quería preguntar. Esperen, déjenme cerrar y escucho las dos preguntas. Conclusiones. Abraham no pretende salvar a todos los malvados y que nadie muera, sino que quiere entender la justicia y la misericordia divina. Ese era el objetivo central del diálogo. Abraham observa la forma de actuar de Dios, no solo misericordia sin justicia, ni tampoco justicia fría sin misericordia, sino justicia y misericordia. Y luego Abraham lo aplica en su vida diaria, inculcándoselo también a sus hijos. Eso es lo que decía el pasuk introductorio de todo esto. En esta convicción, es esta convicción inamovible de que Dios es justo y bondadoso, lo que le permite a Abraham cuestionarse. ¿Se acuerdan? Dijimos, ¿de dónde fue ese cuestionamiento? No era una discusión. Abraham está tan seguro que Dios es bondadoso y justo, que por eso quiere entender. Porque Abraham no tiene ninguna duda que Dios es así. Lo que le permite a Abraham cuestionarse hasta entender a fondo la manera que Dios actúa en el caso de Sedom y Amora. No se trata de una discusión inadecuada o irrespetuosa, sino de una reflexión profunda, basada en el amor y la convicción de un Dios que actúa en forma justa y bondadosa, digno de ser imitado por los seres humanos.
A pesar de que todos los seres humanos deberían querer conocer e imitar los caminos de Dios, más importante aún es que los líderes lo hagan. ¿Por qué tan importante que esto se lo enseñe a Abraham? Porque Abraham es un líder. Y los líderes son los ejemplos, los que enseñan. Que son los que deben conducir al pueblo y juzgarlos. También los líderes también manejan así a su nación. Entonces es importante. O sea, Abraham también tiene que manejar a su familia con Tzedaká u Mishpat. Es por eso que Abraham, que será el padre de muchas naciones, como Moshe, que fue el líder del pueblo de Israel, ambos piden saber la manera en que Dios maneja el mundo para así ellos poder imitarlo. En todos este suceso de Sodoma y Gomorra figuran 14 veces el nombre de Dios, que tiene que ver con misericordia. O sea, 14 veces aparece Shema Vayá. ¿Está bien? Está bien. Y 2 veces el nombre Elohim. ¿Qué ven? Que Elohim hace alusión más a la justicia. Interesante. 14-2. 7 contra 1. ¿Qué hay más? Más misericordia que justicia. Es decir, la justicia divina es con mucha misericordia una relación de 1-7. Hay 2 preguntas de 2 alumnos y termino. Se están esperando allá que se tienen que veo que se mueven rápido. ¿Quieren que dé saludos? Después al final doy saludos. Preguntas, 2 preguntas. Yo le decía que también para mí, dentro de obviamente esto de Tzedaká y Mishpat, Sí. tienen... Déjalo. O sea, justamente toda esta parte, toda la parte última, tiene que ver con lo que se podría decir ashpa, o sea, influenciar zehut y mérito, en el sentido de influenciar para mal cuando, digamos, las personas hacen averot, hacen actos perversos o lo que sea, que termina influenciando a toda la ciudad. Exacto. Y a su vez influenciar para bien en el sentido de que, digamos, lo que sería, entre comillas, la lógica espiritual, cuando una persona hace algo bien por el zehut de su acto de bien, perfecto. Muchas veces se perdona o es como que eso... Sí. Como zehut avot, mérito de los padres. Trae perdón a todos por ese mérito que hay. Perfecto. Hazak Baruch, muy buena. Cuando nos dijo que una ciudad podía ser perdonada si habían 10 justos dentro de ella, Abraham clama por Sodoma y Gomorra y no se logra específicamente. Abraham quiere entender y quiere saber si por lo menos hay 10. Y Dios le enseña, si hay 10 los perdona a todos, pero no hay. Será por entendido que no hay. Ahora este caso viene, Lot intercede por Zoar y sí es perdonada. Entonces mi pregunta es, ¿será que dentro de esta ciudad sí habían 10 justos? Buena pregunta. No sabemos quién vivía en esta ciudad. Muy bueno, no sabemos quién vivía en esta ciudad. Yo entiendo que ahí Dios quiere salvar a Lot por Abraham. Y eso es lo que le da el mérito. Y inclusive eso salva a Zohar. O si quiere decir, hay cierto mérito. Porque en Lot no vi tanto. A mí me parece que el tema fue que por Abraham. Porque dice, y Dios recordó a Abraham y salvó a Lot. O sea que, obvio, Lot no es un rayá. No merecería el castigo, pero tampoco es un super tzadik. Y Dios lo salva por Abraham. No, es interesante. La ciudad de Zohar, hay que ver si quién vivía ahí o que había gente, porque después él se va a vivir a una cueva igual. Él tiene tanto miedo que se mete en la cueva. Por eso después piensa que murieron todos y no hay nadie. Pero bueno, entiendo que si va a una ciudad de Zohar, que en esa ciudad tiene que haber viviendo alguien. Si no, ¿quién está en Zohar? Entonces, interesante. Puede ser que otras personas se salvaron. No entiendo. A mí me parece que acá, va a decir así, la conclusión sería esta. El mérito de Abraham es tal, que es el mérito de uno, pero un gigante, ¿no? Que parece que influencia para salvar a Lot, inclusive a la ciudad de Zohar, porque hay que salvar a Lot. Esa sería la conclusión. Pero es el mérito de Abraham. Anda a tener el mérito de Abraham. Lot es más el que hace Joel en el último minuto que a la mujer Sí, la convierte exactamente. en estatua, y él dice, bueno, no mira para atrás y por eso se salva. ¿Quieren que le dé una explicación lógica de por qué se convirtió en... Le doy una explicación lógica de por qué se convierte en estatua de sal. Está lloviendo, lluvia y azufre. Está lloviendo eso, ¿no? Y la mujer quiere quedarse para ver qué pasa. Entonces, normalmente, ¿cómo se entiende? Que ella miró para atrás ¡tum! Y se convirtió en estatua. Medio mágico. Está bien, quieren escuchar. Yo voy a dar una explicación racionalista. Está bien, a mí me parece que lo que quiere decir el versículo es ahí. Que ella se queda a ver qué pasa. Se retrasa. Y por eso le cae ese fuego y azufre y la mata. No salió con todo. No, o sea, yo no lo veo así como en dibujito animado. Que hizo así y se convirtió en una estatua. No así. Claro, no salió con todos y por eso cae en el pecado. Que se queda y por eso le agarra la lluvia de azufre. ¿Quieren aceptarla? No la quieren. Les dije una respuesta racionalista de lo que puede haber pasado. Y tiene sentido. No es así. Se queda esperando.
¿Qué dijo? No puedo mandar el castigo hasta que no te vayas. ¿Se acuerdan lo que dijo Lot? O sea que es importante que corra para que no. Pero del momento que va a venir, te agarra. Es como que cayó un meteorito. Y bueno, me salvé. No, si te cae el meteorito, te parten dos. No hay salvarse. Porque te cae. Bueno, pero ella se quedó del lado del que cayó el meteorito. Y bueno, le agarró la mató. Quise decir algo así. Muy bien. Sí, dudó, sí. Se ve que ella también estaba... Esperen, quiere mandar saludos. Le dicen saludos a la familia Ventura Casas. Y Chincha de Perú. ¿En Chincha de la ciudad? ¿O a la familia? Perdón. Vive en Chincha, Perú. Le mando saludos. Y me mandaron otro a Ingrid Castañeda del Salvador. 2 saludos que mandan, no sé, familiares o amigos de ustedes. Muy bien.